es el movimiento. Es de estar en un lado y ahora estoy en el otro. ¿Ok? Eso es solamente lo que define el tiempo. Entonces, como define el movimiento, entonces prácticamente cuando una materia se desplaza de un lugar a otro, en esto que acabo yo de hacer, entonces existe un desgaste. ¿Ok? Un desgaste natural, que eso es a final de cuentas lo que nosotros estamos sufriendo, ¿okay? En nuestro cuerpo, este desgaste natural, porque aquí aparentemente no hay absolutamente nada, pero hay partículas, hay átomos, hay fotones, hay cuanta cosa. Entonces sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros comenzamos a friccionar, pues va a haber un desgaste natural. ¿Alumna? Bienvenida. Bien, en la eternidad tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. Para Dios, o sea, en la eternidad Dios es el eterno. Tanto el tiempo como las demoras carecen de todo sentido. Para Dios no existe el tiempo. Entonces, para nosotros pareciera ser que hemos vivido años aquí. Pero apenas ayer abrimos los ojos y ya mañana los vamos a cerrar. Esto, a este abrir y cerrar de ojos le llamamos vida. ¿Okay? El tiempo, en realidad, en otras dimensiones, en otras galaxias, no sé si han visto, por ejemplo, la película de Interestelar, que se la recomiendo. Está un poco larga, ¿okay? Pero habla acerca de otras dimensiones también, donde no existe el tiempo ni el espacio. Hablan de una quinta dimensión. Entonces ahí, en esa quinta dimensión, no existe el tiempo ni el espacio. Que de hecho, nosotros, por ejemplo, si ahorita mismo podemos cerrar los ojos, nos vamos a remontar al pasado. Y entonces, en este remontarnos al pasado, estamos viviendo en otro espacio-tiempo, literal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque podemos nosotros sentir, nos podemos volver a emocionar, e incluso podemos volver a ver detalles, muchos detalles de los que sucedieron. ¿Cierto? Bien. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego. Pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Es el deshacimiento de toda culpa y de todo pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Hemos pasado durante tanto tiempo tratando, ¿verdad?, de deshacer, de componer, de reparar, y eso solamente es el trabajo del ego. Una vez que el ego se siente culpable, entonces, o que nos hace sentir esta culpabilidad, pues entonces trata de reparar y de resarcir. Pero en este reparar y resarcir, entonces nos sentimos culpables. ¿Ok? Cuando en realidad, por ejemplo, la expiación que viene del Espíritu jamás te va a hacer que pagues absolutamente nada. Jamás. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente lo que el ego quiere que tú pienses. El ego puede tomar cualquier forma, cualquiera, incluso la de Dios mismo. ¿Ok? Se cree Dios, a eso me refiero. Pero obviamente no lo es. Y te dice, yo soy tu Dios, ¿ok? Yo soy tu Dios castigador. Y te puedo mandar al infierno si no me obedeces y si no haces lo que yo te pido. ¿Ok? Ahora, lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Entonces, estos cambios, en otras palabras, los vamos a comenzar a experimentar aquí, porque aquí es donde se ha dado toda creación del ego. ¿Ok? Entonces, yo les aseguro que ustedes van a comenzar a vivir y a sentir que están viviendo una vida completamente diferente.
completamente diferente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es apegarnos a la práctica del curso, nada más. Un poco de voluntad, eso es lo único que se nos pide. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el espíritu, con el tiempo y la eternidad. Ambos no se pueden ver. El ego no puede ver al espíritu. La eternidad no puede ver el tiempo. ¿Ok? No lo puede ver. Así como parte de nosotros, el consciente que vive en este preciso instante, no puede ver al inconsciente que vive en otro espacio-tiempo. No se pueden ver. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta parte que aparentemente es lo dual. ¿Ok? Aparentemente. Pero en realidad, nosotros somos básicamente como esta botella. ¿Ok? Somos esta botella. Pero nosotros somos el contenido de esta botella. No somos la botella. Esto es nuestra mente. Esto es nuestro ego. Este es el ego que nos separa. Entonces, si yo tuviera una cubeta con agua, lo podría poner y entonces el contenido prácticamente no se mezclaría, ¿cierto? Entonces, el ego va a insistir, es que tú eres la botella, tú eres la tapa, ¿ok? Y el Espíritu Santo lo único que está tratando de hacer es esto, quitar toda culpabilidad para entonces vertir el contenido y que se pueda fundir en ese océano, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que hace la expiación y lo que hace el deshacimiento de toda culpa. ¿Bien? Entonces, ahora, el tiempo es una creencia del ego, por lo tanto la mente inferior, el dominio del ego, o sea, aquí es donde el ego nos domina, la acepta sin reservas. Entonces, el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Es el presente, es este instante. Es este momento, precisamente, donde nosotros podemos experimentar toda eternidad, aquí. Así. Y esta es toda nuestra eternidad. Pero nosotros estamos experimentando diferentes cosas. Porque cada uno de nosotros tendrá su mente ocupada en otros rollos, en otras cosas, en otros problemas, ¿ok? Y entonces nos estaremos olvidando de vivir este preciso momento. Pero este preciso momento está contenido en la eternidad. Y es lo que para nosotros se nos hace muy complejo entenderlo. Ya no digo entenderlo, sino vivirlo. ¿Okay? Entonces, a cada momento me estoy saliendo yo de este instante, y a esto le llama el Espíritu Santo el instante santo. Solamente existe este instante. No sé, en realidad, conscientemente, yo no sé si vaya a existir el siguiente instante, pero nosotros vivimos con esa plena seguridad. Vivimos como si siempre nosotros fuéramos a vivir en este plano. Por lo tanto, como vivimos de esta manera, solamente nos interesamos por cosas de este plano. Algo muy mundano, ¿ok? Algo meramente mundano. Pero entonces decía Jesús, acumula tesoros donde verdaderamente estos tesoros valen. ¿Ok? El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios, en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. Entonces el Espíritu Santo siempre nos habla con simbolismos. Por eso nosotros realmente no le podemos entender hasta que
podemos transformar estos simbolismos en un lenguaje que nosotros podamos entender. ¿Ok? Y entonces, todo está lleno de símbolos. Todo. Al Espíritu Santo lo vienen y lo representan con una paloma, por ejemplo. ¿Ok? Algo ligero, algo que, bueno, para darle una forma. Al Padre lo dibujan, por ejemplo, o a Dios lo dibujan o lo pintan con una barba de este vuelo. ¿Ok? Y pues ahora lo hagan agarrado de almohada. Entonces, con la barba de este vuelo, entonces al Hijo, ¿verdad? Ya lo dibujan o lo pintan, ¿verdad? Como la Trinidad ahí. ¿Ok? Pero todo esto está lleno de simbolismos. En realidad, todo eso que vemos como simbolismo está dentro de nosotros. No sé si se han fijado que en los templos normalmente tienen una vela roja prendida, siempre. Y esta vela nunca se tiene que apagar. ¿Ok? Entonces, ese es el simbolismo del Espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, el Espíritu siempre está brillando, siempre está iluminando. ¿Ok? Ahora, el entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. Lo hemos olvidado. Hemos olvidado, les vuelvo a repetir, que somos el contenido y ahora nos creemos el envase y la botella. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros desde el ego, lo que hemos estado tratando de hacer de una manera parcialmente espiritual es arrojar esta botella en el océano para ver entonces si me puedo fundir. ¿Ok? Y esto simplemente no va a poder ser. Entonces, esto, cuando yo hago esta acción de depositar esta botella en el océano, claro que se va a impregnar esta botella de agua, ¿ok? Pero en realidad se está impregnando el ego de esta espiritualidad. Y a esto es a lo que se le conoce el ego espiritual. ¿Ok? Que pensaré yo, y me pensaré yo un ser iluminado, un ser que está inmerso en la luz, en ese océano, pero en realidad lo que está inmerso es la botella. Y entonces no dejo que ese contenido de esta botella realmente se junte con todo el océano. ¿Ok? Entonces a esto se le conoce como el ego espiritual. Bien, el ego espiritual, por una parte, te va a decir que tú eres en realidad un ser iluminado. Te va a decir además que nadie está a tu altura, ¿ok? Y te va a decir entonces que como no están a tu altura, entonces te pueden dañar con el tiempo, ¿ok? Y entonces comienza la separación. Y esto es lo que hace el ego espiritual. Espera, tú no estás preparado todavía, ¿ok? No, es que como tú no perteneces a esta congregación, entonces no te puedo explicar ciertas cosas. Okay. Bueno, entonces sigo en la separación. La tarea del Espíritu Santo consiste pues en reinterpretarte a ti en el nombre de Dios. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada, y el legítimo lugar de la filiación es Dios. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. ¿Ok? Yo separado soy una insignificancia. ¿Ok? Separado. Y esto lo pretende hacer el ego. Me jala constantemente a vivir en esta separación. Pero en esta separación, pues, ¿qué podría yo lograr con esta botella de agua? Pues si acaso empapar a alguien, nada más. ¿Ok? Pero ¿qué podría yo en poder lograr si esta agua se une al océano? Me vuelvo invencible. ¿Ok? Y ese es mi poder. ¿Okay?
Poder que he venido negando durante mucho tiempo, durante casi todos estos largos años. ¿Okay? Entonces, como me he experimentado en esta separación, ahora verdaderamente no sé lo que soy. Porque todas las limitaciones del cuerpo me las creo. ¿Okay? Porque todas las limitaciones de mi mente también me las creo. Y entonces me muestro en carencia y pienso que no puedo lograr absolutamente nada cuando me pertenece tenerlo todo. ¿Okay? Pero esto no lo creo. No lo creo. ¿Ok? ¿Y cuándo es cuando en nuestra vida se cerró la botella? Cuando me separé, cuando me quise experimentar. Por ejemplo, es como si yo sumergiera, digo, porque esta botella ha sido creada con un fin. ¿Me explico? Con un propósito. Entonces sumerjo la botella, tomo agua, pero cuando saco la botella del agua, entonces se crea la separación. Y se crea, y este ego, claro que tiene un sentido. Ahora, cobra ese sentido de contener lo que yo he sacado de ese océano. Pero, para que esto permanezca dentro, entonces cierro la botella. Y esto ya me genera una separación, desde que saco el agua y desde que la cierro. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede si no cierro? Se evapora, se va. ¿Y a dónde va a llegar nuevamente? A la fuente. Lo correcto es no tener botella. ¿Mande? Lo correcto es no tener una botella. No, lo correcto es realmente saber para lo que te sirve la botella. ¿Okay? Porque la botella es necesaria. Digo, ahorita mismo no tengo el océano. Entonces, si vierto esta agua aquí, pues solamente voy a hacer un regadero. Entonces, hasta que yo esté en esa conexión con el océano, ahora sí puedo y vaciar. ¿Okay? Pero como yo contengo esta botella y ahora yo sé perfectamente para lo cual ha sido creada, ¿qué crees que puedo hacer con ella? Me puedo conectar a voluntad y puedo sumergir la botella, pero esto ya no me controla. Pero la botella ya no me controla. Porque ya no me siento que yo soy la botella. Ya sé perfectamente que yo soy el contenido dentro de esta botella. ¿Okay? Y entonces me puedo sumergir a voluntad y puedo destapar esta botella a voluntad. ¿Okay? Esto es lo que nos pide el curso de milagros. Únete, sumérgete cuantas veces quieras, cuantas veces sea necesario. ¿Okay? Y claro que te puedes volver a experimentar como un ego, pero ahora el ego ya es inofensivo, porque ya sabes perfectamente para lo que ha sido creado el ego. ¿Okay? Entonces, no hemos sido nosotros creados en esta separación sin ningún fin. Claro que esta botella tiene como contenido un ser espiritual. ¿Okay? A través de esta botella, que se llama cuerpo, entonces yo puedo experimentar el mundo. Sin este cuerpo sería prácticamente imposible experimentar este mundo. ¿Por qué o para qué yo he decidido vivir aquí? Solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Lo sabemos en base a las experiencias. Lo sabemos en base a las lecciones que hemos venido a aprender aquí. ¿Qué has venido a aprender? Entonces, cualquier cosa que hayas venido a aprender, entonces tu cuerpo, obviamente, que es prácticamente como tu respaldo estando aquí. Y te lleva y te conduce. ¿Okay? Porque sin este cuerpo, prácticamente nosotros, espiritualmente hablando, sería imposible experimentar todo lo que hacemos y lo que vivimos aquí. El espíritu no sabe, ya se los he comentado, no sabe o no conoce a lo que sabe el chocolate, por ejemplo. No sabe a lo que sabe un beso de amor, por ejemplo. No lo sabe, pero vibra, siente y todo eso lo experimenta. Y todo eso lo nutre, ¿ok? Hasta tal punto que puedas lograr
vivir a Dios en cada una de estas cosas y entonces te comenzarás a conectar y comenzarás a experimentar ese retorno, ese regreso en todo lo que tú hagas, en absolutamente todo. ¿Okay? Pero en esta separación, todos mis actos los considero yo como actos fortuitos, actos separados, actos que nada tienen que ver con una conexión o conmigo mismo o con mi espíritu. Entonces, por lo tanto, pues lo vivo y lo trato de vivir de una manera totalmente inconsciente. ¿Para qué sirve el chocolate? ¿Para qué sirve un beso? ¿Qué le puedes dar a Dios que no tenga? Sino la experiencia de haber retornado a Él y de fundirte con Él. Entonces Él se llenará de júbilo. El hijo pródigo ha regresado. ¿Qué hace Dios con el hijo pródigo? ¿Qué hace el padre con el hijo pródigo? ¿Lo castiga? Lo premia. Porque muerto estaba y ha resucitado. Perdido estaba y lo hemos encontrado. Ese es un júbilo para Dios. El hecho de que nosotros podamos volver a experimentarlo. Porque nosotros en experiencia, eso es lo que nosotros somos. ¿Okay? Esa es la vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve, la eternidad. Esta visión atemoriza al ego, por ser tan serena. ¿Okay? Esta visión atemoriza al ego. Entonces, como nosotros nos estamos experimentando en ego y de repente se nos muestran todas estas ideas, entonces el ego se pone a temblar y comienza verdaderamente a temblar de miedo, porque el ego es indispensable, pero va a ser resituado. Se le va a otorgar el lugar que verdaderamente necesita ocupar. No va a desaparecer, ¿ok? Porque, como les digo, mientras que pertenezcamos a este plano, entonces el ego va a ser necesario. Pero ahora yo ya sé perfectamente lo que soy. La paz es el mayor enemigo del ego, porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. Por eso cuando nos conflictuamos con otras personas, con quien verdaderamente nos estamos conflictuando, son con los egos, no con la otra persona, no con la esencia de la otra persona. Porque si nosotros viéramos lo que verdaderamente somos y experimentáramos la unión junto con las otras personas, ¿qué sentido tendría atacar? ¿Qué sentido tendría juzgar o criticar? Ninguno. Ninguno. No tiene ningún sentido. Pero nosotros, el ego se empeña en hacerte sufrir, en enjuiciar, en vivir solamente como el envase, el hacerte creer que eres todavía el envase. Y se empeña. ¿Ok? Entonces nosotros nos aferramos a estas creencias y por lo tanto, saliendo de aquí, nos pondremos nuevamente a hacer lo que siempre hemos hecho. Vivir una vida desde el ego. Y vivirla totalmente de una manera donde siempre voy a caer en donde vivo. Por eso nos han dicho, ¿no? Somos los únicos animales sobre la faz de la tierra que tropezamos 1000 veces con la misma piedra. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué has aprendido? Nada. ¿Qué has aprendido? Nada. No he aprendido. Entonces te repiten la lección y te repiten la lección. ¿Ok? Y ya de repente, pues ya te ponen una montaña. A ver si entiendes. O sea, a ver si te sigues tropezando. ¿Ok? Pero ahí va. Ok. El ego se hace más fuerte en la lucha. Entonces, cuando nosotros
nos enfrascamos en un pleito es porque estamos comprando esa lucha. Y aquí es donde le das todo tu poder al ego. Todo tu poder. Ya cuando te empiezas a gritar con el hijo, ya cuando comienzas a gritarte con el esposo o con la hija o con quien sea, ya el ego dice, aquí es donde te quería tener. Ya la hice. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña, porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo siempre está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este en todas sus fuerzas, de la misma forma en la que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. O sea, el Espíritu Santo nunca te va a hacer fallar. Nunca, jamás. ¿Okay? Entonces, entramos en un concepto de fuerza y de poder. La fuerza la da el ego. Y el ego, en fuerza, siempre te va a hacer luchar. Siempre. Entonces sabrás que estás entrando en fuerza, en ego. Pero el Espíritu te da poder. Es poder. Y el poder jamás te va a hacer que luches absolutamente con nada ni en contra de nada. Jamás. Y el no luchar, este es tu poder. Este es tu verdadero poder. Pero nosotros nos empeñamos. Nos empeñamos en resolver, ya se los he mencionado muchas veces, nos empeñamos en resolver el mundo a través de la fuerza. ¿Okay? A través del ego. No, es que las cosas tienen que ser así. No, pero... Y luego se te presentan, no, es que mira, es que el Espíritu te dice que es por aquí. No, es que tiene que ser así. ¿Okay? Entonces hay cosas que simplemente nosotros no entendemos y todo lo queremos controlar. Todo. Entonces, cuando todo lo queremos controlar, controladores, estamos obviamente haciéndole caso al ego. ¿Okay? Dejemos prácticamente que las cosas se vayan acomodando. No te digo y no te estoy diciendo desentiéndete. Deja a tus hijos, ¿no? La otra vez me preguntaba alguien, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer conmigo? ¿Que haga lo que se le pegue su rechiflada gana? Dijo, a ver, es que creo que no me estás entendiendo, ¿no? En tu casa, obviamente, tiene que haber normas, ¿cierto? Y tú eres el encargado o encargada de que estas normas, para una convivencia sana, se puedan o se realicen. Hasta ahí todo bien. Todos tenemos obligaciones y todos tenemos, obviamente, derechos y obligaciones, ¿ok? Todos los tenemos, ¿ok? Pero el problema es cuando una obligación la quiero convertir en un derecho. Digo, aquí ya me estoy saliendo del huacán, ¿ok? Ya me estoy saliendo de la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer con el hijo? Déjalo que se experimente como ser humano, ¿ok? Pero dile, en esas normas que tú mismo has puesto para la sana convivencia, dile por dónde. A ver, creo que mira, aquí estás tú reprobando, ¿ok? Entonces, yo te sugiero que te pongas a estudiar, ¿ok? Y claro que va a haber alguna que otra molestia, ¿verdad? Claro, muy normal, ¿ok? Porque esto de la convivencia entre nosotros los seres humanos se genera este tipo de situaciones, ¿ok? Pero donde ya no está esa sanidad es cuando le quieres decir a tu hijo, a ver, quítateme esos zapatos, te ves ridículo. ¿Me explico? Aquí ya me estoy metiendo con su ser. ¿Okay?
Entonces aquí ya es lo que nosotros necesitamos que saber diferenciar. ¿Okay? Bien. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Lo que percibes en otros lo estás reforzando en ti. A ver, frase faltéis. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Entonces, por eso, enjuiciar no tiene ningún sentido. El juicio habla más de ti que de los demás. Cuando enjuicias, te defines más a ti que a la otra persona. ¿Okay? Pero yo te digo, y te doy la oportunidad, enjuicia, de verdad, hazlo. ¿Okay? Pero hazlo con conciencia. Hazlo con plena conciencia, para que después te veas a ti. Esto es conocerte a ti mismo. Se nos han puesto tantos espejos para entonces yo poderme proyectar y voltearme a ver a mí. Permítete tus 5 minutos, ¿no?, de proyección. Y ahí te vomitas si quieres. ¿Okay? Y luego pregúntate, ¿qué tengo yo que ver en todo esto? ¿Para qué estoy proyectando una realidad como esta? ¿Qué es lo que yo no me estoy permitiendo al ver esto? ¿O me estoy quedando con las ganas? ¿O quisiera vivir la vida de la otra persona y no hay no hay ese permiso? Entonces, todo esto, ¿okay?, vale la pena preguntarlo, ya después de que has emitido tu juicio. ¿Okay? Permítelo. ¿Okay? Permite tu juicio. Pero que no te sorprenda que ahí encuentres muchas de las respuestas que no te permites ver. ¿Okay? Háganlo, es un buen ejercicio. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía por parte de ella, el Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Nuevamente, vuelvo a lo de la botella. Porque el contenido de esta botella va a ser que por la parte de dentro de esta botella se comience a destapar solita. ¿Okay? Solita. Entonces, esto es prácticamente el reconocimiento de que el contenido que existe en mí tiene esa vida y tiene esa funcionalidad propia. No es un ser apagado, no es un ser, por ejemplo, estático. No, es un ser activo. El espíritu lo es. Ahora, pregunta. Nosotros hemos estado hablando aquí de botellas y de aguas y de tequila. Entonces hemos estado hablando, por ejemplo, de un océano y de una botella, ¿ok? Pero estas dos partes están contenidas en nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es o qué se imaginan ustedes que es lo que está observando a ese o a ese océano?
¿Qué es? ¿El espíritu? ¿El espíritu? Sí. ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu? Porque alguien tiene que estar observando. Me están hablando y dicen, no, es que define, o sea, esto es ego. Ah, pero acá está Dios. ¿A quién le están hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa parte. Yo le iba a decir, lo tenía aquí. Yo no lo digo porque luego ¿Correcto? El Espíritu Santo es lo que Dios ha infundido en nosotros para saber hacia dónde tenemos que regresar. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, nuestro espíritu es la santidad, es el propio Espíritu Santo. ¿Ok? Y esta parte en nosotros, obvio, es la divinidad. Sí. A mí me surge esta, no sé, el libre albedrío que puede existir en nosotros por ser seres pensantes, que nos separa de un animal, de una planta, Sí. por ese raciocinio. ¿Me estás hablando de ego? Espérame. No, espérame, para terminar la idea. Sí. Ese libre albedrío en el que supuestamente nosotros podemos tomar el camino que elegimos, Pero me estás hablando de ego. bueno, no sé, pero bueno, a mí hay momentos que toma el verdadero camino, que es, por decirlo, tomarte de la mano de Dios y seguir su camino. Estamos entonces encontrando la conexión con el Espíritu Santo. No. O sea, cuando nosotros tomamos la mano de Dios, o sea, estamos tomando la mano de Dios. Pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. ¿Okay? No, eso sí, a lo que me refiero es que entonces ese libre albedrío que supuestamente existe, pues Sí. no existe, o sea, eso lo estoy entendiendo, no existe porque al final de la historia la última palabra la tiene, ¿no? Sí. Entonces, pero representado en nosotros Sí. es el Espíritu Santo. No, bueno, es que me estás hablando de dos conceptos totalmente diferentes. Mira. O sea, mi insistencia es de que me estás preguntando desde el ego, o sea, es porque ya te estás separando. Nosotros, yo lo he dicho aquí muchas veces, no estamos separados ni de las plantas, ni de los animales, de nada. Ok. Entonces, el libre albedrío no existe como el ego lo concibe. Por eso te insistí tanto, no es que me lo estás diciendo desde el ego. Porque el libre albedrío para el ego es hacer lo que te pegue tu regalada gana. Ese es el libre albedrío para el ego, ¿ok? Pero el libre albedrío para el Espíritu Santo es solamente tú escoger las lecciones que has venido a aprender a esta escuela, cuyas lecciones ya han sido programadas con mucha anterioridad. Tú no vienes a inventar nada, ¿okay? Entonces Dios en Espíritu sí te deja decir, ok, ¿sabes qué? Quiero aprender a amarme. Entonces, ya te dice, a ver, pásale por aquí, los que vienen a aprender a amarse, ¿ok? Y aquí está el salón para estas personas, ¿ok? Entonces, el aprender a amarte, o sea, ya te tienen preparado toda la lección. ¿Me explico? Tú ya no vas a inventar absolutamente nada, pero este es el libre albedrío para el espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pero para el ego, como nosotros interpretamos el libre albedrío para el ego, es hacer lo que se te pegue tu gana. ¿Okay? Entonces, esto lo confundimos y pensamos que el libre albedrío es escoger y tener esa libre voluntad. ¿Okay? Que al final de cuentas, pues más bien eso sería libre, o sea, ser libre.
mostrarte como un ser libre y soberano, ¿no? Irresponsable. Pero, como el ego no sabe ni qué rayos está haciendo aquí, pues te va a meter unas conflictuadas que no veas, por andar eligiendo cosas que de repente, que de repente ni siquiera debiste haber tocado en principio. Y esto de no debiste, te lo pongo entre comillas, porque al final de cuentas se vuelve como un aprendizaje, ¿ok? Pero eso es lo que está tratando el ego de hacer, de confundirte a través de este tipo de decisiones. Y te hace decidir, pero en muchas de las ocasiones estas decisiones que te hace tomar te van a conflictuar. Te van a conflictuar. Y te van a llevar a sentir una desesperación, una ansiedad o una depresión, según sea el caso. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos desde el espíritu, pues desde el espíritu nada está separado de nada. Ni los animales, ni siquiera las piedras, ni la madera la que estoy pisando, ni mis zapatos, nada. Todo lo soy yo. ¿Por qué? Porque eso es solamente una proyección mía. Bien. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Salvo en su paz. Y para experimentar esta paz, ¿no? Como que nosotros hemos vivido tanto tiempo en el ego, pero tanto tiempo, que ahora nos va a ser muy difícil experimentar, de cambiar del miedo, donde siempre hemos estado viviendo, va a ser muy difícil experimentar las cosas en el amor. Eso nos va a conflictuar. Perdón, sí. Como dice, siempre hemos vivido en el ego. Sí. Nacemos y la vida es ego. Sí. Es ego. Entonces, si somos o son seres humanos, o los que han tenido la suerte de ser guiados en la espiritualidad, no somos todos. Entonces nos enseñan desde tu hogar a vivir en el ego y en el ego. ¿Y en qué momento, si no tienes un guía espiritual, o dónde te van a hacer la espiritualidad para trascender, o sea, para realmente vivir con tu Espíritu Santo? Porque a veces nadie les habla del Espíritu Santo. ¿Qué parte no has entendido de que no estamos separados? Pero no nace ese conocimiento, o sea. No. O sea, es que en realidad, ya te lo digo yo, que yo me he encontrado gente que ha experimentado el curso de milagros sin haberse parado en este salón. Porque ya en el catecismo llevamos a nuestros hijos ni a... No, deja de eso, pero realmente la espiritualidad, o sea, yo me he encontrado con gente que se conecta con Dios en todo lo que hace. Y eso es el curso de milagros. ¿Ok? Eso es el curso de milagros. Gente, por ejemplo, tan conectada con la naturaleza, pues ¿para qué lo traes aquí? ¿No? Bueno, es que experimentando lo que no eres, vas a llegar a lo que sí eres. Entonces, Dios está en todas partes. Todo lo es. Absolutamente todo. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces observa la naturaleza. No va a haber cosa más perfecta que eso. Observa el pasto que crece. ¿Y quién está diciendo que crezca? ¿Quién está diciendo que se pigmente de verde? ¿Quién está diciendo a la hierba salvaje que nazca, por ejemplo? O que dé flores. Simplemente sucede. Y eso es Dios. Entonces, para conocer a Dios no se necesita gran ciencia. Dios es muy simple. Dios es simple. Dios está ocurriendo en este mismo instante. Y esto es Dios. ¿Qué necesitaste? ¿Qué necesitaste para experimentar a Dios? Si lo estás experimentando ahorita.
Nada. Nada. Solamente sé consciente de que lo estás experimentando. Punto. ¿Cómo vas a ser consciente de que lo estás experimentando? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en paz? ¿O te sientes conflictuado? ¿Okay? Y si te sientes en paz, ¿a quién estás experimentando? A Dios. Así de simple. ¿Okay? Cuando tú sientas una conexión, esto te va a dar energía. ¿Okay? Esto te va a dar energía. Pero cuando sientas un apego, entonces esto te la va a quitar. Esa es la diferencia. ¿Okay? El apego siempre te va a robar tu energía. La conexión siempre te la va a regresar y te la va a multiplicar. ¿Okay? Bien. Perdón. Sí. Entonces, a ver, entonces el resultado es la paz y la tranquilidad que va a sentir cada uno de nosotros. Y eso es el resultado de mi conexión constante, de mi hacer, pensar y actuar cotidianamente. Sí. Sí, pero no es solo, o sea, experimentar la paz no es solamente el único resultado. ¿Ok? Es parte de un resultado, pero no es todo el resultado. ¿Okay? Todo el resultado se resumiría en la experiencia de ti como ser divino. Y no va a haber absolutamente nada que se le parezca. Cuando verdaderamente experimentes tu ser, no te vas a querer separar jamás de él. Jamás. Y claro, ese hacer, actuar y pensar está en base, ahora sí que a los lineamientos que nos da Dios en la Biblia. Bueno, a final de cuentas, esto te tiene que salir de una manera muy natural, muy espontánea. ¿Okay? Así, nada más. Yo te amo y te estoy amando. ¿Qué tengo que hacer? Nada. No estoy, a ver, ¿no? Siente, por favor, siente. No, simplemente sale natural y se da natural, ¿ok? Porque Dios es así de natural, ¿ok? No me tengo que esforzar absolutamente para hacer nada. Todo lo que se me presenta en el ego, simplemente lo único que necesito que hacer es comprender y retornar. Y cuando yo vaya de regreso hacia el lugar de mi origen, todo lo que yo voy dejando atrás se va a comenzar a componer solo. ¿Okay? Por eso yo les digo, no hagan absolutamente nada. ¿Ok? Digo, sí practiquen, ¿eh? No. Sí practiquen, nada más. ¿Ok? Que por cierto, ya se los he también comentado, que si ustedes no están haciendo las lecciones, no están haciendo el curso de milagros. ¿Ok? Necesitan que forzosamente hacer sus lecciones día con día. ¿Ok? Ya a ver si eventualmente nos ponemos de acuerdo para entonces mandarles la lección del día. ¿Les servirá como repaso o les servirá, ¿verdad? como un recordatorio o para empezar? Okay. Ya como ustedes lo necesitan. ¿Ok? Perdón, sí. ¿Puedo continuar, verdad? Sí. O sea, si tú, por ejemplo, has quedado en la lección 10 y hace un año que no practicas, entonces ya ese es tu criterio. Puedes empezar desde la 11 y continuar o regresarte. ¿Okay? Ya ese es tu criterio. Eso te lo dejo a tu criterio. Pero es un libro que al final de cuentas le vas a dar una pasada y otra pasada y otra. O sea, es un libro para toda la vida. Cada vez que tú lo leas vas a leer cosas totalmente diferentes. ¿Okay? Vas a volver a reinterpretar. ¿Por qué? Porque ahorita tienes un grado de conciencia. Cuando lo termines vas a tener otro. Y cuando lo comiences de nuevo vas a entender todo lo que no habías comprendido en la primera pasada. Y así te la vas a dar. Conozco gentes que tienen 15, 20 años experimentando el curso de milagros
y aún así aseguran no haber terminado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese es un camino para toda la vida. Aunado lo que te espera allá afuera, ¿no? Sí, claro. Pero ahora lo ves de una perspectiva totalmente diferente. ¿Sí? Bien. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. Entonces, todo lo que hemos hecho, el Espíritu Santo utiliza todo. O sea, todos nuestros desmadres que hemos hecho, el Espíritu Santo los utiliza para enseñarnos. Es decir, mira, bueno, aquí, mira, puedes aprender esto, ¿ok? Y acá puedes aprender a valorarte, a amarte, a respetarte. ¿Okay? Entonces, todo eso nos está enseñando, día con día, paso con paso. Entonces, todas las experiencias, así sean difíciles para nosotros, son enseñanzas, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la lección. ¿Okay? Nosotros normalmente estamos acostumbrados a huir. ¿Okay? Acostumbrados a huir. De repente vemos conflicto y patas para que te quiero. ¿Okay? Vámonos. ¿Okay? Vámonos. Entonces, como les he dicho en algunas ocasiones, cuando te sucede un conflicto con una persona, entonces lo normal es, ¿sabes qué? Ahí te ves. Lo normal. ¿Me estás dañando? No, es que te vine a enseñar. Espérate. Aguanta. ¿Ok? Aguanta. Porque de esta separación te tienes que separar. Sí, eso no lo pongo en tela de juicio, pero te tienes que separar desde el amor. Sin dolor. ¿Okay? Sin sufrimiento. A lo mejor sí te va a doler un poco. ¿Okay? ¿O te enojas también? Y cuando pues también. ¿Okay? Te enojas y te lo permites. Te lo permites. Tienes que ser permisivo, pero para observarte. Permítete el enojo, permítete el miedo, pero obsérvate, conócete, aprende de ti. ¿Qué es lo que te da miedo, por ejemplo? ¿Cuál es tu miedo más profundo? ¿Qué es lo que te encanija? ¿Qué es lo que verdaderamente no puedes ni soportas ver en una persona? Y esto, trabájalo en ti. ¿Okay? Y todo esto es aprendizaje para ti. ¿Okay? Todo lo es. Pero como cuando ya sabes lo que te causa miedo, por ejemplo, tu miedo, Ajá. ¿cómo lo trabajas? Enfrentándolo. Dijo, puta madre. Ok. Enfrentándolo. Dice Will Smith en su video, detrás del miedo está la libertad. Detrás de tu miedo está la libertad. Entonces, ¿quieres ser libre? Enfrenta tus miedos. Tus miedos te están revelando tu verdadero poder. Ese es tu poder. Por eso le tienes miedo. Nosotros mismos nos tenemos miedo, a experimentarnos como lo que verdaderamente somos. Porque en esta experiencia de lo que verdaderamente somos, como no nos conocemos en el amor, entonces esto, caray, o sea, milagros, ¿no? Curación. Y esto me da miedo. Dice, no, sácate esto, piensa que será. Y entonces todas esas experiencias que tenemos en lo espiritual y todas estas experiencias que tenemos desde el amor nos dan miedo. Nos dan miedo. Nos da y sentimos tanto miedo perdonar y tanto miedo perdonarnos. Porque entonces, si yo perdono, ¿okay? En mis creencias, esto sería un signo de debilidad. Cuando en realidad, al perdonar, me estoy fortaleciendo. Me estoy fortaleciendo. ¿Okay?
No estoy separado de nada ni de nadie, de verdad, no lo estoy. Ustedes tampoco lo están. Entonces, lo que vemos en la otra persona es lo único que no hemos aprendido a perdonar en nosotros. Por eso se nos repite. Y ya se irá esta otra persona y te pondrán la misma. Unos pasos más adelante. La misma. Con diferente carga, en diferente situación, y pensarás, un problema nuevo. Eso es bien. Hay que enfrentar los problemas. Los miedos. Ahora, toda la vida. Los miedos. Hasta que, vamos a poner, se acaba el contrincante. Y es que no hay contrincante, pues. No. Sí. Sí, o sea, tienes un conflicto con otra persona. Sí. Y ese conflicto sigue toda la vida. Correcto. Es una piedrita que es toda la vida. Sí. A uno de los dos fallece. Sí. Ese enfrentamiento que hubo y todo dejó Secuelas. ciertas secuelas. No en mí, lo deja en los que nos rodean. Ok. Ese conflicto, yo lo digo por decir, Sí. lastimé indirectamente lo que me rodeaba. Sí. Eso que me rodea ahora, yo lo siento despegado porque se sintieron agredidos por lo que sucedió. Sí. Pero, ¿yo qué puedo decir? No, yo soy inocente, yo soy el bueno, ¿no? Yo fui el bueno. Pero, ¿hasta cuándo se acaba ese? Aunque de todo corazón se perdona de una y de otra. No había un perdón como tal. Pide expiación para esto. O sea, ¿por qué? Porque así estoy perdido, estoy en el limbo. ¿Qué tengo que aprender de esto? Si hago una cosa y si hago la otra y nada funciona, entonces aquí es donde la expiación entra y hace su trabajo. ¿Bien? Entonces, solamente basta con decir, Espíritu Santo, dame expiación, y pido expiación para esta experiencia que no entiendo y que no comprendo, pero que quiero perdonar. Y deja que el Espíritu Santo haga su chamba. ¿Okay? Y la va a hacer, ¿eh? La va a hacer. Porque estás cansado de proyectar o de esta proyección que estás viendo. ¿Okay? Te lo aseguro. ¿Okay? Perdona tu proyección. Porque tú eres el que está proyectando todo esto, lo que tú estás viendo. ¿Sí? Nada más. Pídete perdón a ti. Él es el que está sufriendo. Yo creo que es la lucha más dura que yo creo. Claro, ya lo creo. ¿Sí? Bien. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. ¿Okay? Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir, y lo trae al presente. El Espíritu Santo sabe perfectamente lo que pasó y sabe perfectamente lo que va a venir. Entonces, ¿de qué te preocupas?
Aquí es donde digo, más trabajo nos cuesta. Perdón, cuando alguien fallece o cuando nosotros nos muramos, mi Espíritu Santo o el Espíritu Santo de las personas, ¿qué pasa con ellos? Cada quien trae su Espíritu Santo y cuando sí, no, es que es lo mismo. Es lo que, o sea, si yo agarro tu agua y entonces la comienzo a hacer así, ¿cuál es tu agua? Y si a las dos aguas las echo en el océano, ¿cuál es tu agua? O sea, no hay división, pues. ¿Sí? No hay división, somos lo mismo. ¿Sí? Por eso si seguimos viendo, la dualidad, entonces seguimos viendo la separación. Y en la separación seguimos experimentando la debilidad. ¿Sí? Seguimos experimentando la debilidad. Entonces, nuestro mayor poder es cuando nosotros nos juntamos con el océano. Pero si tú, por ejemplo, te unes en esencia, en espíritu, con otra persona, digo, ya te lo comento yo, que esta unión es de poder. ¿Ok? Y que prácticamente las uniones que nosotros queremos experimentar en cuerpo son de ego. ¿Ok? Te quiero. ¿Okay? Puedes ir a donde tú quieras. Pero conmigo. ¿No? Entonces, eso es solamente ego. Pero si tú logras encontrar a esto, así lo pongo entre comillas, que nosotros denominamos como alma gemela, entonces es solamente como la unión de lo que tú eres contra lo que la otra persona es en esencia. Y bueno, te vuelves prácticamente como el escuadrón de los superhéroes. Okay. Bien. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Lo único que nos están pidiendo aquí es que compartamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Una vez que tú comienzas a compartir el Espíritu o tu propio Espíritu, entonces esto se vuelve más fuerte en ti, más poderoso en ti. ¿Okay? Entonces lo que compartes nunca se pierde. Bien, enseñanza y curación. Este es un tema donde nos van a hablar pues prácticamente de nuestro cuerpo. Un tema de dónde nosotros verdaderamente necesitamos ser sanados. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Entonces, ya lo comentaba yo, que nosotros le tenemos mucho miedo a esto de la espiritualidad y del amor porque no sabemos absolutamente nada de él. ¿Okay? O sabemos muy poco. Ya no quiero decir que no sabemos de él. ¿Okay? Pero sabemos muy poco. Entonces, necesita que haber una reinterpretación. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está eternamente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Nosotros somos co-creadores divinos. ¿Okay? Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Entonces, aquí, ahorita mismo, nosotros estamos haciendo a Dios y Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Okay? Es un dar y recibir, dar y recibir. ¿Okay? Sin embargo, en algún punto, en nosotros no le podemos dar algo a Dios, porque Él todo lo posee. Y sin embargo, Él nos lo da todo. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. ¿Okay? Nada que no existe ha sido creada o creado por el ego.
Esto es inexistente. Esto se puede cambiar. Todo lo que el ego ha creado se puede cambiar. Todo lo que Dios ha creado es eterno. ¿Okay? Y obviamente inalterable. Pero si nosotros nos decimos que hemos sido sus creaciones, entonces nosotros mismos somos eternos e inalterables. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. El ego no puede prevalecer contra el reino. Yo soy el reino. Y el ego no puede prevalecer aquí. Pero mientras que yo siga creyendo en el ego, pues lo hago más fuerte y por lo tanto el ego piensa que puede prevalecer. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. No se puede compartir el ego. De hecho, bueno, pues, ¿qué te puede compartir en el ego? Sino dolor, sufrimiento, angustia, pena, todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, ay, vengo muy jodido. Hazme el paro, ¿no? Jodido los dos. Pero entonces aquí resueno. ¿Okay? Resueno con mis historias. ¿Okay? Entonces resueno con mis historias en él. ¿Okay? Entonces, el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. No es un comienzo, es una continuación. Entonces, ahorita mismo nosotros estamos experimentando una continuación. ¿Okay? Todo lo que continúa ha nacido ya. Nosotros ya habíamos nacido. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Entonces, parte de nuestra mente sigue conectada, pero la otra parte no. Pero normalmente nosotros le hacemos caso a la mente que está desconectada. Y de esta mente que está en plena desconexión, entonces de esta se vale el ego para hacer todo lo que hace y para infundirte todo el miedo y toda culpabilidad que solamente el ego sabe. ¿Okay? Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. ¿Les suena? Muchas gracias. ¿Les suena? O sea, de repente nosotros hacemos y vamos creando con nuestro propio pensamiento y vamos generando nuestras propias experiencias y al final de cuentas ya no supimos ni dónde quedamos, dónde quedó la bolita. ¿Ok? Porque hemos ido, por ejemplo, tratando de tapar un agujero, destapando otro, y así nos la llevamos. Y al final de cuentas tenemos una de parches en nuestro andar y una de agujeros que ya no supimos ni cómo tapar. ¿Entienden? Es como si ustedes desarmaran algo y luego les sobraran piezas. Eso es lo que hemos hecho. ¿Okay? Ya no supimos ni dónde. ¿Okay? Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. Era lo que les explicaba. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Subrayenla en su libro. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio que no es obra tuya. Entonces es el borradorzote. Como de los vídeos, ¿no? Ahora, borrón y cuenta nueva.
pero úsalo. Úsalo. Expresión. No entiendo verdaderamente qué es lo que pasa. Por lo tanto, necesito que alguien superior a mí me lo muestre. ¿Qué es lo que necesito que aprender aquí? El perdón. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado a ser que el ego no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Porque el ego solamente ve la botella, nada más. Y la botella es precisamente esa limitación. Y cuando nosotros le creemos, pues aquí es el acabose de nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque entonces ya me comienzo a creer la propia botella y no el contenido de esa botella. Entonces, ahora sí la cuido y le pongo una etiqueta para que se vea así bonita. Y entonces, esta misma botella va a tener al paso del tiempo ese mismo desgaste. Entonces aquí es cuando mi renuencia a que pasen los años, porque me estoy volviendo viejo. Pero hay dentro de mí algo que jamás va a envejecer. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo. Y así es como tú creas también, compartiendo. ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres ser? Entonces lo tienes que compartir. Pero para poder compartir, primeramente lo tienes que tener, ¿cierto? Porque si no lo tienes, ¿qué compartes? Es como el ejemplo que pusieron en el curso de la bicicleta. Cambiar el volante y todo el rollo. Sí, exactamente. O sea, una bicicleta, por ejemplo, que en lugar de, o sea, cuando tú haces esto, gira para el otro lado. Y haces esto y gira para el otro lado. Entonces, necesitamos nosotros que aprender a compartir lo que ya somos. Experimentarnos a nosotros mismos. Y eso, todo lo bueno que vayas experimentando de ti, entonces lo compartes. ¿Ok? Lo compartes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando lo comiences a compartir, aunque sea muy pequeño, se va a comenzar a expandir. Y al final de cuentas, o sea, terminarás en lugares que solamente Dios te va a poder ubicar. ¿Ok? Te va a decir, mira, aquí es donde tienes que estar o acá, para compartir. Y seguir compartiendo. ¿Ok? El ego puede mantenerse exiliado del reino, pero el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. En el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que la piensa, ni tampoco puede entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí. O sea, que nosotros creamos este mundo de contradicción y luego pensamos una cosa y hacemos otra, ¿okay? O pensamos lo opuesto y al siguiente día ya cambié de opinión y de idea y entonces se vuelve un caos. ¿Okay? Nos volvemos un mar de indecisiones. Es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. ¿Okay? Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. Estas son como joyas para ti. Son tus joyas.
estas joyas es el verdadero tesoro que debemos nosotros de acumular. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. O sea, va a haber una purificación en pensamiento. ¿Ok? Y todos esos pensamientos, los que no sean pensamientos en Dios, van a tender a desaparecer. ¿Ok? Es como cuando nosotros, supongamos que en pensamiento generamos un pensamiento. ¿Ok? Entonces, este pensamiento crea una bola de nieve. Una bola de nieve. ¿Ok? Entonces, una bola de nieve que viene prácticamente descendiendo por una montaña. Entonces, la expiación es básicamente la barrera que va a impedir que esa bola de nieve siga avanzando. Una vez que se tope con esa barrera, entonces el deshacimiento de la bola de nieve. Y ahí termina todo el show. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Yo oí una sola voz, porque comprendí que era imposible que pudiese expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así poderla oír tú mismo, que es exactamente estar aquí al frente. Entonces, yo escucho la voz y entonces simplemente la comparto. Por eso, el más beneficiado soy yo. Porque a través de ustedes me permiten aprender a mí. Vale, ya sé que vale. Pues pásenme. Están en todo. La mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Nada te puede hacer daño. Nada. Pero luego, mi vida tan perdida. ¿Ok? Cuando nosotros nos unamos a esta fuente y quitemos de nuestra mente todo miedo, todo temor y toda angustia, nada de este mundo te va a poder hacer daño alguno. Nada. Porque no tienes necesidad de sentir miedo. Y el miedo también puede llevarte a una proyección y a una creación del miedo. Por eso, ¿vibras en miedo o vibras en el amor? Claro, hay veces que también, es de seres humanos vibrar en miedo, pero este miedo solamente te viene y te enseña, entonces aprende. Yo mismo necesito que aprender del miedo. ¿Qué me viene a enseñar? Esto, lo fuerte que soy, lo poderoso que soy. Pero luego entra el ego, y entran mis apegos, y entra el dolor, y entra todo lo que me han dicho durante todos los años de vida. Esto no es correcto, esto no es así, esto debería de ser de esta manera, esto y lo otro y lo otro. ¿Okay? Y ahí me lo llevo. Muéstrale que Él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo, al mismo miedo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Este es el significado. El hecho de no sentir miedo.
Y si lo sientes, entonces lo enfrentas para superarlo. Y una vez que lo superes, no lo volverás a sentir. El miedo ha sido curado. Nosotros tenemos mucho miedo a la separación, mucho miedo al desamor, por ejemplo, mucho miedo a no ser lo suficiente. Eso, a eso le tenemos. Y esto entonces se torna en dolor, se torna eventualmente en sufrimiento. ¿Okay? Pero todo este dolor y todo este sufrimiento verdaderamente te viene a enseñar. Y te viene a enseñar. ¿Okay? Y entonces abre tu mente para que puedas aprender. Te viene a enseñar a darte perfectamente este valor, no en el ego, sino en perfecto reconocimiento de lo que tú verdaderamente eres, porque ya lo eres. Ya lo eres. ¿Okay? Sin embargo, si nosotros seguimos en esta búsqueda, podemos estudiar el curso de milagros y de repente volver a levantar miedo para ver qué es lo que más necesito que aprender. ¿Okay? Más adelante. Nada malo con esto. ¿Okay? Porque ya lo dice el curso de milagros, todo pensamiento necesita ser purificado. ¿Okay? Y todo pensamiento que tiene el ego necesita purificarse para eventualmente poderlo compartir. ¿Okay? Pero una vez siendo purificado. Entonces todas esas experiencias eventualmente se van a volver cosas que tú puedas compartir con los demás para que logres una conexión y que los demás que tú acompañas no se sientan solos, que se sientan que empatizas con ellos, que los comprendes, que los entiendes, para que entonces el caminar sea más ligero. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Ya me jodí. Me acabo de dar cuenta. Ante todo con el ejemplo. Es como debemos de enseñar. ¿Ok? Enseñar debe de ser curativo. Enseñar debe de ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. ¿Okay? Si eres un libre pensador y aparte eres un buen pensador, entonces comparte tus ideas, porque a través de compartir solamente las vas a reforzar. ¿Okay? No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Y si no enseñas, todo lo que estés aprendiendo va a desaparecer. ¿Okay? Esto físicamente y neuronalmente sucede. Todo aquello que no practicas, lo olvidas. ¿Ok? Y como nosotros llevamos años sin practicar el amor, pues ¿cómo te explico? Que lo he olvidado. ¿Ok? Llevo años intentando ser abundante, pero como no lo practico, ¿ok? Se ha perdido. El amor, el perdón, la espiritualidad. Y ahora me encuentro en el limbo, tratando de recuperar el tiempo, ¿ok? El tiempo que solamente pertenece al ego. Entonces, si tú permites que el Espíritu Santo te muestre el camino, el Espíritu Santo te va a mostrar ese camino donde el tiempo no existe. Y te va a hacer que des un salto cuántico, de que ahora estés aquí y al final te brinques. ¿Okay? Todas las experiencias que tenías que pasar de dolor. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, acepta el regalo. ¿Okay? No te cierres.
Ábrele las puertas. Cree en ello. Cree en ti. Cree en ti. Así como Dios lo cree. Eres una creación. Créelo. Experiméntalo. Vívelo. Tu palabra tiene ese poder. Tu palabra tiene ese poder en la creación. Cualquier cosa que salga de tu boca, ya estás creando. ¡Auch! Soy bien ¿no? Acá le vi el pensamiento. Soy bien. Bien. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es nombre del Hijo de Dios. Mi nombre es nombre del Hijo de Dios. Entonces, cuando tú dices, yo soy el Hijo de Dios, estás, o sea, energéticamente, espiritualmente, estás invocando toda la energía, todo el poder que te puedas imaginar. ¿Okay? Pero esto, créelo. Porque un solo pensamiento de duda ya valió. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. El Espíritu Santo expía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas ¿cómo podrías encontrar el camino que te conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Entonces, solos no podemos ir. Agárrale la mano al hermano y ahora, arrastrando. A ver. Así como que cuando te llevan al kinder, ¿no? Sí. Sí. Ok, así. Experimenta. Vive. Ama. Rómpete la madre mano. No, rómpete. No, ya no quiero. No, sí. No tengas miedo. Muy bien. Porque solamente así vas a poder experimentar lo que es el verdadero amor. ¿Okay? Y si tienes miedo a amar, pues, como te explico. ¿Okay? Que estás aprisionada o estás aprisionado. Porque no te lo permites. Pero esta es tu naturaleza, el amar. ¿Okay? Ahora, ¿a quién tienes que amar? Comenzando por acá. ¿Okay? Nada más. Y eventualmente llegarán todos o todas las que tengan que llegar. ¿Okay? En ese conocimiento. Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no tomes una de ellas. Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no tomes a ellas y se le ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado, ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Entonces, esas son palabras de Él. ¿Okay? Y palabras que de repente dudo. Entonces, si me dicen, nunca te voy a abandonar, porque eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios. ¿Okay? Claro que nunca estamos solos. Él siempre está ahí. En todo momento. En todo momento. Siempre estuvo. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y aprender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? La expiación te confiere el poder
de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar. Me encantan estos ideas. Así como. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. ¿Qué tienes que curar? ¿Qué necesitamos que curar? ¿Mande? Tu espíritu, el alma. No. ¿Qué necesitamos que curar? ¿Eh? El miedo, el ego. ¿Qué necesitamos que curar? La mente. La mente que cree en el ego. La mente que cree en la desgracia. La mente que se cree separada. Pero es la mente la que tiene que sanar. Este es un entrenamiento mental. El curso de milagros es un entrenamiento mental. Entonces, ¿para qué necesitamos un entrenamiento mental? Para curar a la mente. En ego. En ego, en separación. Entonces, salud. Entonces, ¿consideras que has sido perdonado? Ponte a curar. Ponte a curar, ponte a sanar, gente. Mentes. Que comparte lo que sabes. Entonces, experimenta el perdón. Una mente que ha sido perdonada, entonces puede perdonar. No antes, no después. Entonces, la mente que puede perdonar es porque ya ha experimentado el perdón en sí mismo. ¿Bien? Nada más. Entonces, ahora, como tienes el perdón, pues puedes perdonar y puedes curar. ¿Okay? Esto es literal. Esto es literal. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de estas ideas es excluida. ¿Okay? Pero nosotros somos una idea de Dios. ¿Okay? Entonces, si yo excluyo, a ti sí, pero a ti no, no se puede expresar. Es a ti sí, a ti también y a todos también. ¿Okay? Nada más, así. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Y el pensamiento de Dios no le falta, al pensamiento de Dios no le hace falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Por lo tanto, no es divino. Por lo tanto, va a tender a desaparecer. Alumna, respire, por favor. No sé. Por eso es también ¿Mande? por eso no somos santos. A ver. ¿Le doy el sapo o se lo doy? No. Lo que pasa es de que sí, no, pero al final de cuentas, o sea, no estamos separados tampoco de los santos. ¿Ok? Y tú llevas la santidad. Así tal como eres. En esta imperfección, en esta
imperfección que tú sientes que tienes, llevas esa santidad también. ¿Ok? Ay, gracias por recordar. Claro, para eso estoy. Sí. Para recordar a cada momento y recordarme a mí mismo a través de ti que lo soy. ¿Ok? Y este es mi regalo que tú me estás dando a través de tu duda. ¿Ok? Que estoy entonces reconociendo